Hola, bienvenidos al Método Gross Los Clásicos. En este rincón de cocina donde recorremos justamente todas las tradiciones culinarias del mundo. Referido a lo dulce, hoy vamos a llegar a Uruguay y a Chile, dos países hermanos con una pastelería muy similar a la nuestra, pero elegí preparaciones que les corresponden a su origen. Para Chile, la torta merengada de lúcuma y para Uruguay, el postre chajá. Ese postre de paisandú tan tradicional, con duraznos, con crema, con dulce de leche, con todos los sabores muy rioplatenses que no son tan afines a nosotros. Entonces vamos a comenzar con el merengue, porque los dos postres llevan merengue. Necesitamos tener discos de un merengue seco. Como ustedes saben, los merengues son siempre preparaciones que llevan un batido de claras a las cuales después se le agregan azúcar. Y en este caso vamos a comenzar a batir las claras porque son una buena cantidad acá de claras y las vamos a comenzar a batir. En cuanto estén espumosas podemos agregarle, eso es optativo, una pizca de cremor tártaro, que es un polvito blanco que se utiliza mucho en pastelería, a veces como leudante químico y a veces directamente para hacer que el merengue tenga una mayor consistencia. Entonces, si ustedes quieren, le agregan esa pizca de cremor tártaro que lo compran en las casas de repostería y así entonces después podemos batir. Y después hay una regla muy típica para hacer un merengue que es, por una parte de clara son dos partes de azúcar. En el caso de este merengue, que es un merengue francés, vamos a utilizar una parte de azúcar común y una parte de azúcar impalpable. Y en el caso del merengue italiano, es todo azúcar común que es llevado a un almíbar a 118, 120 grados. El azúcar común va a ir dentro de las claras y el azúcar impalpable lo tengo que tamizar. Entonces, como las claras están comenzando a montar muy bien, vamos a incorporar en forma de lluvia en 2 o 3 veces el azúcar. No lo tiren todo de golpe, porque imagínense que la albúmina de las claras está formando burbujas de aire dentro de la máquina y cuando yo le tiro una carga muy grande de azúcar se desploman y entonces el volumen se pierde. Por eso lo hacemos en 2 o 3 partes. Podemos perfumar el merengue en este momento con esencia de vainilla o dejarlo así natural. Generalmente en las pastelerías se deja natural para que entonces después podamos hacer diversas tortas con la misma preparación. Al azúcar en polvo, si yo voy a hacer merengues secos, lo que tengo que agregarle es una cucharada o 2 cucharadas de almidón de maíz. Entonces lo unimos y esto lo vamos a tamizar. El almidón va a hacer que se seque bastante mejor después en el horno. Entonces, el azúcar impalpable por lo general ya contiene algo de almidón de maíz, pero en este caso agregamos extra. Pero eso si ustedes tienen. Hay distintas maneras de quien hace estos merengues franceses, incluso hay gente que directamente bate con azúcar impalpable dentro de la batidora y obtiene un merengue con menos volumen, pero mucho más fuerte. Las claras ya están, así que las puedo retirar y las voy a pasar a un bols. Recuerden que nunca mezclamos dentro del bols de la batidora porque no es la forma más adecuada de hacerlo. Vamos acá a trabajar entonces con esas claras. Ven que tienen un buen volumen de batido, pero todavía tienen que estar flexibles para poder recibir todo el azúcar que resta. Entonces, todo esto lo dejamos ahí. Y ahora vuelvo acá a la mesada y en 2 o 3 agregados tengo que completar con esto. Fíjense que yo incorporé el azúcar y el almidón y mantengo todavía una buena textura de ese merengue. Y eso es lo que tengo que hacer, no lograr un licuado, sino que se mantenga con buena
con buena estructura para poder después hacer los discos. Vamos a pasarlo a una manga sin boquilla, y si le ponen boquilla puede ser con boquilla lisa, ¿no? Para hacer estos discos. Y vamos a colocar acá otra más. Los merengues son siempre a veces como esas asignaturas pendientes que tienen cuando uno hace pastelería, ¿no? El hojaldre, el merengue, son cosas que la gente tiene un poquito de temor o respeto a poder hacerlas bien. Pero es cuestión de tener una buena batidora y un buen horno. Después el resto es mucho más simple de lo que uno imagina. Cerramos ahí y vamos a cortar entonces un sector para poder hacer después bien. Creo que ahí estamos. Hecho. Ahí está. Esto lo retiro y acá tenemos 2 placas. Podemos hacer discos, que es lo clásico. Entonces ustedes tienen que ir sacando el merengue desde arriba de la manga y dejándolo caer y acomodándolo como para que quede lo más circular posible. Entonces, si quieren pueden utilizar una plantilla para saber hasta dónde llegar, y si no, directamente lo hacen de esa manera. Acá vamos a hacer otro. Ven que no estoy muy cerca de la placa, sino que dejo caer, y eso me da la posibilidad de ir viendo qué figura estoy trazando. Si achico más los bordes, seguramente 2 o 3 discos. Si hacen 2 discos serán como de 28 centímetros, si hacen 3 serán de 22 o 24 centímetros. Yo voy a dejar esto a un costado y voy a llevarlos al horno. La cocción en el horno, recuerden que es una cocción que tiende más al secado que a hornearlos propiamente dicho. Entonces, el horno tiene que estar a unos 100, 105 grados, no más que eso, como para poder después dejar que el agua evapore, el agua de las claras, y se vaya secando toda esa matriz de azúcar que tenemos ahí. Necesito crema para continuar con la receta. Entonces, tenemos acá 2 cremas, una líquida y otra crema chantilly. Veamos. Para esa torta de lúcuma, yo acá tengo los discos ya listos, lo que tengo que hacer es una crema chantilly a la cual le voy a incorporar después el puré de lúcuma en el interior. Entonces, yo puedo trabajar con la crema de leche o nata bien fría, realmente siempre bien fría tenemos que utilizar todo esto, y azúcar. Cuando hacemos esas cremas, tengan en cuenta que si utilizamos azúcar común, el azúcar necesita un tiempo para que se vaya fundiendo dentro del líquido de la crema de leche. Porque si no, yo voy a batir muy rápidamente la crema de leche y no va a terminar de desarmarse los granitos. Y entonces después las tortas van a largar agua, van a soltar agua. En cambio, si yo las dejo así, 30 segundos, no más que eso, o 1 minuto, directamente la crema después va a salir muy bien. Si utilizo azúcar impalpable, podría perfectamente batirla, queda hecha ya crema chantilly desde el principio, pero tengo la desventaja que muchos azúcares impalpables contienen almidón de maíz como antiaglutinante, y después entonces le queda un gusto farináceo a la crema chantilly. Entonces, una vez que tenemos nosotros los granitos que ya habíamos disuelto, vamos a comenzar a batir. Y acá lo que hace la batidora es ir haciendo entrar burbujas de aire dentro de la materia grasa que está fría, y el aire se recubre de toda esa materia grasa que es la crema de leche, y así se mantiene con mayor volumen. Sobre el final le vamos a incorporar el puré de lúcuma, que es ese puré de color naranja que, como les dije, es una de esas frutas que poco se conoce en el mundo como fruta en sí. Es decir, es una fruta que
sirve por su carne y el árbol por su madera. Ya desde los primeros altares del Perú figuran tallas realizadas en la madera de la lúcuma, porque era una fruta que se consumía en la época prehispánica, ya los incas consumían la lúcuma, y sin embargo no tuvo ese cartel principal dentro del teatro de los elementos y los alimentos americanos, y no tuvo la suerte del tomate y el maíz que llegaron a ser estrellas, sino que quedó como muy escondida dentro de ese país. Y justamente la lúcuma de la época prehispánica tiene toda una historia, una leyenda ligado a su origen, que cuenta que existía un sacerdote o patrono de los agricultores andinos llamado Huatio, y que había bajado a la tierra en forma humana de un indio andrajoso, a quien nadie le prestaba atención. Y existía en la misma región una mujer llamada Lúcuma, a quien le decían la Huaca, que era muy hermosa y muy pagada de sí mismo, con lo cual no le daba importancia ni prestaba atención a ninguno de los hombres que había en la tribu. Un día esta mujer se queda dormida debajo del árbol que llevaba el nombre de Lúcuma, y él hace descender un fruto sobre ella conteniendo su simiente, y ella queda embarazada sin haber tenido contacto humano. Se empezó a cultivar en Chile y es muy interesante todo lo que se hace en Chile justamente con el puré de la lúcuma. Nosotros lo podemos conseguir frisado en los supermercados, es muy raro ver la fruta fresca. Tenemos entonces, fíjense, la chantilly a medio punto. Acá es donde voy a incorporar el puré de lúcuma, que tiene un color así de durazno un poco oxidado, un color amarillo apagado. Y el sabor, a mí particularmente, me hace recordar mucho al dulce de leche, al manjar. Y entonces acá terminamos con el puré de lúcuma de montar la crema. Una parte, la mayor parte va a ir entre los discos y el resto va a ir como decoración. Esto ya está. Entonces lo dejamos ahí y vamos al armado. Tenemos para el armado los discos de merengue. Uno va a servir de base, colocamos en un cartón y después vamos a ir colocando esta crema, que imagínense que después parte de la humedad va a pasar al merengue, con lo cual no tenemos que realizarlo con mucho tiempo de anticipación, porque si no, no vamos a lograr tener los merengues crocantes y la crema bien untuosa. Entonces es prácticamente para armado diario. Ahí colocamos la segunda capa, disco de merengue, nuevamente la crema de lúcuma. ¿Se imaginan el sabor dulce que tiene este postre? Y muchos incluso las decoran después con manjar blanco o con manjar al terminar, con lo cual la crema es más que dulce. Y el último, ahí. Y así tenemos esta crema. Si queremos hacerla mucho más prolija, esto podemos darle bien la forma y después lo soltamos y ya lo podemos llevar a la heladera. Entonces, en la heladera lógicamente va a tomar frío y con el resto de la crema después lo vamos a recubrir o lo vamos a decorar por encima junto con algo de chocolate. Así que esta crema dejamos por acá. La torta va a ir al frío en este momento. Ahora y ahora vamos a Uruguay. Vamos a la República Oriental del Uruguay, donde tenemos un postre que es muy conocido y que se consume en distintos lugares, no solo de Uruguay, sino también, por supuesto, que en Argentina y en el sur de Brasil, que es el postre chajá.
el postre, este es un clásico, tiene los sabores que todos usaríamos en una torta clásica de domingo. Parte de tener un genoise o un bizcochuelo que yo tengo que cortarlo, tengo que sacarlo en capas. Entonces lo que hacemos es con un cuchillo serrucho vamos a marcar primero, ¿no es cierto?, cada centímetro aproximadamente y después vamos a profundizar los cortes hasta lograr retirar la primera capa. Entonces esta, vamos, ahí, hacemos la segunda. Cuando utilizamos huevos de campo, el genoise tiene un color amarillo muy subido de tono que realmente es muy lindo. Esta la vamos a colocar acá. Y así tenemos nosotros las 3 capas listos como para presentar y armar. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Lo vamos a rellenar con una crema que va a tener parte de dulce de leche y parte de crema chantilly. Entonces, vamos a mezclar el dulce de leche, algunos de esos dulces de leche reposteros, al cual le vamos a colocar chantilly. Y un resto de la chantilly la tenemos que utilizar para la decoración. Entonces, esto unimos ahí. Y ahí se va a mezclar. Imagínense que es agregarle mayor cantidad de dulce a la preparación, ¿cierto? Pero es así. Todo lo va a compensar un poco la acidez de las frutas, que en este caso estamos hablando de duraznos al natural, los duraznos en almíbar que acompañan la infancia de cualquier rioplatense desde los primeros años. Y justamente este postre fue creado en 1927 en una confitería llamada Las Familias en Paysandú por una persona llamada Orlando Castellano. Y él hizo este postre sin darle nombre y aparentemente de los primeros pobladores que lo probaron dijeron que era tan liviano como el chajá. El chajá es un ave de plumaje oscuro pero muy aireado y que tiene un vuelo muy rápido. Y entonces dijeron que era liviano como el chajá. No le hicieron un gran favor con el nombre porque el chajá es una ave muy fea y bastante poco apreciada en el campo, pero sin embargo el postre es todo lo contrario, es riquísimo y tiene una fama de algo muy bueno. Ven, esa capa con el dulce de leche y la crema va sobre la primera masa que no vamos a embeber ni con almíbar ni nada porque es la capa donde asienta la preparación. Y después acá tenemos unos duraznos al natural que vamos a cortar para incluir en el relleno. Entonces, acá en unas láminas, total, después la torta toda se va a ir uniendo y vamos a tener porciones donde a todos le van a tocar pedazos de durazno, sin duda. Los duraznos en almíbar están tan clásicos, ¿no? Con la crema o con las primeras tortas con las masitas de vainilla. Entonces, colocamos esos duraznos en el interior. Son postres, como verán, muy clásicos, de los domingos. Ahí unimos. Hay versiones, por supuesto, ahora más modernas con frutillas y demás, pero la original es con duraznos al natural. Colocamos la segunda capa de masa. Aprovechamos para aplastar bien. Y acá sí, entonces vamos a mezclar almíbar con el oporto. Y con esto nosotros vamos a embeber esta capa. Esta capa y la final la vamos a mojar muy bien con esta preparación. Terminamos con la crema y los duraznos. Tapamos y lógicamente nos queda crema chantilly que va a ir por afuera. El clásico termina con merengue y así nosotros
lo vamos a hacer. Acá, todos los duraznos. Y listo. Yo voy a terminar de colocar todos estos duraznitos, voy a tapar con la última capa de masa y después es cuestión de recubrir con crema y merengue. Ustedes van a ir a copiar el paso a paso para estas recetas. Torta merengada de lúcuma. Para los discos de merengue, poner a batir 200 gramos de claras con 200 gramos de azúcar. Tamizar 200 gramos de azúcar impalpable con una cucharada de almidón de maíz. Integrar este azúcar al merengue con movimiento envolvente. Colocar el merengue en una manga y trazar discos de 22 a 24 centímetros de diámetro. Secar los discos en horno a 100 grados por espacio de 1 a 2 horas. Para la crema de lúcuma, batir 600 gramos de crema de leche con 100 gramos de azúcar. Agregarle 300 gramos de pulpa de lúcuma y continuar batiendo hasta punto chantilly. Unir los discos de merengue con la crema de lúcuma. Enfriar la torta. Para el postre chajá, realizar un bizcochuelo con 6 huevos, 180 gramos de azúcar y 180 gramos de harina. Cortar en 3 discos iguales. Mezclar 200 gramos de crema chantilly con 200 gramos de dulce de leche. Cortar 400 gramos de duraznos al natural en gajos. Rellenar la torta untando con la crema de dulce de leche y los duraznos. Embeber los discos con un almíbar al oporto. Para el postre chajá terminamos los bordes y la superficie con la crema chantilly que teníamos sin mezclar, que estaba así neutra, y después cubrimos con más bastones de merengue. Podemos usar algún disco que se haya roto o con los restos del merengue francés hacemos unos bastoncitos, como se hace generalmente con la torta Concord, esa torta francesa tan aireada también, ¿no? Y ahí vamos terminándolo. Colocamos también algunos merenguitos en la superficie. Vamos a pasar la torta porque llega después un momento en que se hace difícil de trasladarla a un plato. Por eso es que no ponemos almíbar en el disco inferior, para que justamente podamos maniobrar después con la torta. Y podemos decorar con algunos trocitos de los mismos duraznos al natural, como para darle algo de color y más merengues. Y así una torta realmente bien completa. Acá algunos merenguitos ahí en el medio. Azúcar no le falta, materia grasa tampoco, son esos postres completos. Vamos a llevarlo entonces a la mesa, a nuestro chajá. Y así, países vecinos con dos preparaciones de una cocina casera, de una cocina de familia, donde se privilegian justamente los sabores dulces, los sabores que a todos nos gustan. Espero que realicen, son recetas muy simples, son fáciles de reproducir y realmente son del agrado de todos. Así que si les gustaron, espero verlos en el próximo Método Gross, los clásicos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.